El, el tema del día de hoy se titula Monarquías medievales de los siglos XI y el siglo XII. Ya sabes que el siglo XI abarca del año 1000 al 1099 y el siglo XII del 1100 al 1199. Cuando tú escuches un siglo en romanos, réstale uno. Por ejemplo, si dicen el siglo XVIII, le restas 1, 17. De tal manera que el siglo XVIII va a ser de 1700 a 1799. Si hoy, dices, hoy estamos en el siglo XXI, es porque al 21 le restas 1, 20, o sea, 2000 al 2099. ¿Ok? Ahora, ya hemos visto cómo el imperio carolingio se dividió entre los nietos de Carlomagno, Luis el Germánico, Carlos el Calvo y Lotario, se dividen el imperio carolingio en el Tratado de Verdún. Esto va a favorecer a los nuevos bárbaros que van a asolar Europa, los vikingos, los sarracenos y los magiares. Frente a esos ataques, los reyes no tienen más remedio que ceder parte de su poder a los nobles a través del vasallaje, ¿no? Y en un reino van a convivir varios reinos pequeños. Esa es una característica política resaltante en la Edad Media. También había otras características como que el comercio decae y surge la agricultura de autoconsumo, la gente vive muy poco tiempo, la esperanza de vida, en otras palabras, disminuye, la vida se ruraliza, se construyen castillos medievales para defenderse contra el ataque de estos bárbaros, ¿correcto? Ahora, esto ya lo hemos visto y es importante que lo recuerdes para enlazarlo con el nuevo concepto, los nuevos conceptos que vamos a hablar. A ver, escúchame. Los reyes de aquellos años tenían dos graves problemas, uno interno y el otro externo. El problema interno era cómo recuperar el poder, la autoridad que habían perdido con el vasallaje. ¿Ya? Recuerda que con el vasallaje ellos ceden tierra, ceden poder a sus vasallos, a los nobles. Pues ahora querían recuperar ese poder, pero los nobles no estaban dispuestos a ceder ese poder que ya habían ganado por herencia. ¿Okay? Ese es el problema interno. Y el problema externo es cómo hacerle frente a una pesadilla medieval. La pesadilla de la Edad Media eran los vikingos. ¿Recuerda que habían tres nuevos pueblos bárbaros? ¿Sí? Los vikingos, los magiares y los sarracenos. De los tres, los más temibles eran los vikingos. Y los reyes de Europa tenían que ver la manera de solucionar esta situación. ¿Cómo lo lograron? Vamos a verlo a continuación. Pero para empezar, el problema interno que te decía en cómo dominar a los nobles, lo van a lograr los reyes poco a poco. Para ello van a tener un gran aliado, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica les va a permitir, y eso lo veremos la próxima semana, pero la Iglesia Católica, te adelanto, permitió que los nobles y que los reyes, mejor dicho, que los reyes recuperen su poder que habían perdido con el vasallaje. Pero ahora vamos a ver cómo enfrentaron al problema externo, los vikingos. Y aquí tenemos que estudiar o reconocer cómo lo lograron dos reinos importantes, que van a ser los dos reinos más importantes de estos tiempos, ¿sí? Estos dos reinos fueron Inglaterra y Francia. ¿Cómo le hicieron frente a la amenaza vikinga los franceses? Ahorita te voy a explicar. Toma nota, por favor, que es medio, un poco, no sé, te puedes enredar si no estás muy atento o tomas nota de lo que te voy a explicar a continuación, ¿ya? Entonces te decía, primero vamos a ver cómo le hicieron frente a los vikingos los franceses. Aquí resalta la figura de un rey francés, ¿ya? Este rey francés, acuérdate y apúntalo, este rey francés se llamaba Carlos III. Carlos III. Ahora, ¿qué hizo Carlos III frente a los vikingos? Él astutamente hace un pacto con los vikingos más fieros. Los vikingos más malotes eran liderados por un tipo llamado Rolón. Le llamaban Rolón el Caminante o Rolón el Errante. ¿Por qué? Porque ese tipo era un gigante, medía más de 2 metros y no había caballo que pudiera soportar por mucho tiempo llevar en su lomo a este gigante vikingo. Por eso él prefería caminar. Dice la leyenda que incluso que más de un caballo murió cuando él cabalgaba con ese caballo. Extenuado el caballo, muere.
Además de alto, era fornido, corpulento. Por eso es Rolón el errante o Rolón el caminante. ¿Ok? Ahora, el rey de Francia era Carlos III. Y Carlos III le dice a Rolón, mira, compadre, ya, yo me rindo, tú eres más fuerte, más poderoso. Yo te voy a dar parte de mis tierras de Francia. Y le cede Normandía. Normandía, al norte de Francia, se los da a Rolón. A cambio de que Rolón los proteja a los franceses del ataque de otros pueblos bárbaros, de otros vikingos. Y Rolón en la práctica se convierte en vasallo de Carlos III. Así que de manera hábil, astuta o tal vez cobarde, dependiendo cómo lo veas, Francia logra superar la amenaza vikinga. Le ceden parte de su territorio. No poco, casi la tercera parte de Francia le van a dar a los vikingos. Esto hicieron los franceses. Ahora, ¿qué hicieron los ingleses por otro lado? Los ingleses fueron más, podríamos decirlo desde algún punto de vista, lo podríamos considerar valientes, lo podemos considerar de repente tontos o valientes, heroicos, depende de cómo lo veas. Pero, ¿qué hicieron los ingleses? En los ingleses destaca otro rey. Recuerda, este rey inglés se llamó Harold. Harold. En Francia fue Carlos III, ¿ya? Ese es el rey Harold. ¿Qué hizo Harold de Inglaterra? Harold tuvo la osadía, tal vez la valentía de enfrentar a los vikingos, ¿sí? No está dispuesto a cederle parte de sus reinos y él valientemente se enfrenta a los temibles vikingos. Y en este momento, quienes lideran a los vikingos era un tipo llamado Guillermo. Guillermo se le enfrenta a Harold, el rey de Inglaterra, y lo vence. E incluso el rey Harold muere en la batalla de Hastings. En la batalla de Hastings, Guillermo, vikingo conquista toda Inglaterra al derrotar al rey Harold. Toda Inglaterra, ¿por qué? Yéndonos un poco más hacia atrás, Inglaterra estaba dividida en 7 reinos, hasta que un rey llamado Egberto unifica a los 7 reinos ingleses. Y cuando Guillermo vence en la batalla de Hastings al rey Harold, conquista prácticamente toda Inglaterra. Así que en conclusión, los franceses con Carlos III les ceden Normandía a Rolón. Los ingleses con su rey Harold se enfrentan a los vikingos de Guillermo, pero pierden y los vikingos se apoderan de toda Inglaterra. Al punto que Harold o a Guillermo se le va a llamar Guillermo el Conquistador. ¿Correcto? Ahora, vayamos a estudiar específicamente algunas cosas más que les pasó a los franceses y a los ingleses en este periodo. A ver, en Francia el reino de Francia gobernaba la dinastía carolingia. Recuerda que cuando el Tratado de Verdún pone fin al imperio carolingio, a Carlos el Calvo, uno de estos 3 hermanos, les toca la parte occidental del imperio carolingio, donde estaba Francia. Y él se convierte en rey de Francia, ya no emperador del imperio carolingio, sino en rey de Francia de la dinastía carolingia. Luego de este señor Carlos el Calvo gobierna dentro de esa dinastía carolingia Carlos III, este rey que le va a ceder Normandía a Rolón. ¿Sí? Carlos III era de la dinastía carolingia. Luego, en el año 987, muere el último rey francés de la dinastía carolingia, que era Luis V. Con él muere la dinastía carolingia en Francia. Y entonces, en ese punto, los nobles de Francia eligen un nuevo rey y una nueva dinastía. Este rey se llamó Hugo y era de la dinastía Capeto. Los nobles creían que iban a manipular a Hugo Capeto, que iba a ser un rey títere, pero Hugo Capeto y sus sucesores más bien van a comenzar a recuperar el poder frente a los nobles, ¿sí? Aliándose con la iglesia. Posteriormente de este señor, Hugo Capeto, va a llegar al trono de Francia, siempre dentro de la dinastía Capeto, un rey llamado Luis VII. Luis VII, se le llama Luis el Monje o Luis el Santo. Va a ser santificado por la Iglesia Católica porque va a morir en las cruzadas, tema que estudiaremos después. Pero, ¿por qué es importante Luis VII? Porque Luis VII, rey de Francia, se va a casar con una mujer llamada Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania tenía muchas posesiones, tenía muchos territorios en Francia, ¿no? Pero después Leonor de Aquitania se va a separar de Luis VII y Leonor se va a casar con el hijo de Guillermo el Conquistador, el rey de Inglaterra, el que había conquistado a los ingleses. El hijo de Guillermo el Conquistador se llamaba Enrique II.
Y al casarse Leonor de Aquitania, que era francesa, con Enrique II, hijo, apúntalo, Enrique II era hijo de Guillermo el Conquistador. Este señor Enrique II va a ser, en la práctica, escúchame bien, va a ser rey de Inglaterra, va a poseer Normandía, que por herencia lo tenía ya Normandía, pero también al casarse con Leonor va a ser dueño de gran parte del norte de Francia, porque Leonor, como te decía, tenía extensos territorios al norte de Francia. Así que Enrique va a ser dueño de casi más de la mitad de Francia y de toda Inglaterra. Y va a ocurrir lo que ya se podía imaginar, que los franceses iban a tratar de expulsar a Enrique II y a los vikingos de sus tierras. ¿Y quién lo va a hacer? Luis VII. Luis VII y Enrique II, rey de Inglaterra, se compartieron, no es que compartieron, pero tuvieron como esposa a la misma mujer, Leonor de Aquitania, que primero se había casado con Luis VII. Pero por este deseo francés de expulsar de sus tierras a los vikingos, va a iniciarse la primera guerra de los 100 años. Esta guerra de los 100 años enfrentó a los ingleses y a los franceses. A los franceses los gobernaba la dinastía Capeto y a los ingleses los gobernaba la dinastía Plantagenet. No sé cómo se pronunciará exactamente en inglés, pero es dinastía Plantagenet o Plantagenet. Esa es la dinastía que va inglesa que se va a enfrentar contra la dinastía de los Capeto franceses en la primera guerra de los 100 años, porque van a haber luego otra. Esta guerra de los 100 años va a durar entre el año 1154 hasta el año 1258. O sea, duró incluso más de 100 años, 104 años. Aunque tuvo algunas épocas donde hubieron como pactos, hubo paz, luego se reiniciaban los conflictos, ¿no? Pero esta primera guerra de los 100 años, chicos, reitero, nace con el objetivo francés de recuperar las tierras que estaban en manos de los ingleses vikingos. Tenían Normandía desde los tiempos de Rolón y con el matrimonio entre Leonor de Aquitania y Enrique II, los vikingos ingleses poseían también muchas tierras de Francia. Entonces, esa es la principal causa de la Primera Guerra de los 100 años, el deseo francés por expulsar a los ingleses. Esta guerra, sin embargo, va a continuar después de Luis VII y de Enrique con los hijos de estos. El hijo de Enrique, de Luis VII, va a ser Felipe II. Y los hijos de Enrique II, el rey inglés vikingo, va a ser primero Ricardo Corazón de León y luego Juan Sin Tierra. Al final va a terminar venciendo Felipe II, el francés. Va a ganarle a Juan Sin Tierra en la batalla de Bouvines. Luego van a haber otras batallas, pero esa fue la batalla decisiva, donde los franceses logran vencer a los vikingos y expulsarlos de sus tierras. En tiempos de Juan, el rey inglés, por eso Juan se le llama de manera burlesca Juan Sin Tierra, porque perdió las tierras en Francia. No al 100%, pero casi fueron expulsados de su gran mayoría de tierra francesa los ingleses. Ahora, no te pierdas, mira, estamos Guillermo el Conquistador, tiene como hijo a Enrique II, el que se casó con Leonor de Aquitania. Y Enrique II tiene dos hijos. Primero Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León se le llamaba así porque era una persona muy valiente, muy indómita, se fue a las cruzadas, tuvo algunas victorias, lo pintan como un personaje muy heroico ahí en las cruzadas, pero él muere de manera muy tontita. Un niño le lanza una flecha en el cuello, él muere no en el acto, sino de gangrena porque se le infecta la herida, no habían antibióticos en esos años y muere. Antes de morir, Ricardo Corazón de León en su lecho de muerte le pide perdón, le da el perdón al niño, lo perdona, pero igual cuando él muere, en castigo a los hombres del rey Ricardo lo matan a este niño, ¿no? Dice la historia, un león fue asesinado por una hormiga, o sea, el niño, que era la hormiga, mató al león, Ricardo Corazón de León. Su hermano Juan I es el que continúa la guerra contra los franceses del rey Felipe II, hijo de Luis VII, pero es derrotado en Bouvines. Y él
para mantener el poder en Inglaterra, sus nobles le exigen firmar un documento que se conoce como la Carta Magna, que marca el inicio de la monarquía parlamentaria inglesa, porque a partir de eso, los reyes de Inglaterra les van a dar derechos a los nobles, como por ejemplo elegir un parlamento, que elaboren leyes, y ya no ellos van a tener el poder absoluto. Así que esta guerra de los 100 años marcó, por un lado, que los franceses recuperan sus tierras y que en Inglaterra surja la monarquía parlamentaria, que hasta el día de hoy se mantiene en el poder. ¿Ok, jóvenes? Entonces, hasta aquí.